Buenas tardes a todos y todas. Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos para que se vaya conectando la gente. Les invitamos y las invitamos a ir abriendo sus cámaras si es que pueden y lo desean para favorecer la interacción. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy el doctor Jorge Rojas Cejes, fundador y presidente de Coaniquem, y he querido estar con ustedes al inicio de esta 12ª jornada para decirles lo importante que es para nosotros el trabajo que ustedes están haciendo. Creo que ha sido un periodo muy intenso de intercambio en que estamos valorando lo que significa dar la oportunidad de educación a los niños en situación de enfermedad. Y como Coaniquén estamos muy orgullosos de que realmente esto se haya podido realizar de tan buena manera. Tenemos un grupo muy grande, han sido alrededor de 50, vamos en 26, pero quise estar al comienzo para poder darle este saludo, felicitar especialmente a Sergio Vázquez, que es el director de nuestro colegio hospitalario Casa Abierta Coaniquén, y a María Teresa Posch, que es la gerente de nuestra Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquén. Hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo muy grande para sacar esto adelante. Beatriz Arias, Ana Belén Cintas, por citar algunos. No quisiera dejar a nadie afuera. Y para Coaniquem, la pedagogía hospitalaria ha sido uno de sus temas fundamentales. Y quiero compartir con ustedes que acabamos de cumplir 24 años del colegio hospitalario, en una ceremonia preciosa de carácter más bien interno, y que ya nos aprontamos al cuarto de siglo el próximo año. Así que espero que ahí sea presencial y muchos de los que están participando en esto puedan acompañarnos a una celebración muy linda. También muchos de ustedes recordarán a María Bori. María Bori, que fue una de las grandes líderes de la pedagogía hospitalaria en Chile y, por cierto, en Coaniquem, de quien celebramos el segundo aniversario de su fallecimiento el próximo 13 de noviembre. Ahí vamos a tener una ceremonia especial. Ustedes saben que ella murió en Barcelona y viene su familia a Chile justamente para celebrar este aniversario. Y vamos a tener también un acto más interno con la familia, con el personal de Coaniquén. Y yo no quisiera despedirme de ustedes sin mencionar a María Bori, que ha sido de alguna manera una de las grandes gestores de la red latinoamericana, Red Enlace, y también de todo lo que se ha hecho en Coaniquén en términos de pedagogía hospitalaria. Así que quería decirles eso, he estado hoy solamente este ratito para saludarlos, desearles que tengan mucho éxito en toda la jornada que van a tener, con el cual cerramos este ciclo de 12 sesiones, y decirles que siempre Coaniquén va a estar dispuesto a seguir trabajando, seguir colaborando, seguir articulando, que tengan ustedes en Coaniquén su casa, de alguna manera un domicilio emocional, por así decirlo, o espiritual, en que ustedes sientan que siempre van a ser bienvenidos, bien acogidos, porque esa es la norma de Coaniquén. Servir por el placer de servir y acoger a todo aquel que quiera venir a nosotros, ya sea para compartir conocimiento, para solicitar ayuda en términos de rehabilitación, de prevención de lesiones de quemadura, o cualquier cosa que vaya en beneficio de cualquier persona que lo pueda necesitar. Así que quiero darle un abrazo muy grande y me alegro mucho de estos minutitos que he podido saludarlo, y espero que esto se termine de cerrar en la forma más adecuada posible. Desgraciadamente no podré estar en la clausura de esta última jornada, pero quise decir estas palabras al inicio. Así que un saludo muy grande para todos ustedes. Muchas Un gracias. saludo, muchas gracias a todos. Bien, les damos una muy calurosa bienvenida a todos y todas. Muchas gracias nuevamente, doctor Rojas, por sus palabras. Sin lugar a dudas, las jornadas que estamos haciendo de pedagogía hospitalaria, los seminarios que hicimos el año pasado, todos han tenido como gran fuente de inspiración a María Boris, y también el respaldo, por supuesto, de Coaniquem, que siempre ha estado. Así que ha sido muy importante todo el apoyo que nos ha dado. Muchas gracias.
Saludar también a todos que nos acompañan de Chile, de distintos lugares de Chile, de Argentina, de Colombia, Honduras, México, España, Ecuador. También un saludo muy especial a los expositores que nos van a acompañar hoy día, Rita Gangale, Carolina Lastreto, Carmina Domich de la Casa y Jordi Méndez. También un saludo a Sergio Vázquez, director del Colegio Hospitalario, y a María Teresa Poch, que nos acompaña hoy día, directora de la Fundación Educacional Casa Abierta Cuaniquem. Bueno, me aprovecho de colgar y les quiero agradecer su participación en nuestra jornada de reflexión sobre pedagogía hospitalaria, la que hemos preparado con mucho cariño y dedicación. También aprovecho de felicitar a mi equipo por su profesionalismo y entrega a la preparación de cada una de estas 12 jornadas que hoy terminan. Estoy tremendamente orgullosa del trabajo realizado, así que Bea, Sergio, Carmina, para todos un gran abrazo. Espero que para todos que cada una de las materias tratadas sean útiles para ustedes en los lugares donde trabajan, para ustedes mismos y también en abrir sus mentes a nuevas posibilidades. También espero que hayan sido instancias de reconocer la importancia de la pedagogía hospitalaria para tantos niños y jóvenes en situación de enfermedad. Espero que esta última jornada sea muy provechosa para seguir intercambiando experiencias y esperamos verlos luego, ojalá de forma presencial. Así que sea una linda jornada para todos. Muchas gracias, María Teresa. Como ya nos contaba María Teresa y el doctor Rojas, esta es una jornada especial, una jornada de cierre. Vamos a llevar el programa también como lo hemos llevado las jornadas anteriores, para quienes nos han acompañado desde los inicios, por ahí desde mayo. Pero les tenemos igual un momento preparado hacia el final de la jornada, un momento especial. Así que vamos a comenzar, porque como tenemos poco tiempo, tenemos que aprovecharlo muy bien. Bien, antes de comenzar, pedirles que para facilitar la interacción mantengan sus cámaras encendidas la mayor cantidad de tiempo posible y que en los momentos de conversación colectiva tengan sus micrófonos apagados para no producir interrupciones. Ya en el trabajo grupal, que es más acotado, pueden mantener su micrófono encendido. Recordarles que la sesión está siendo grabada para después ser compartida en la página oficial de YouTube de Cuaniquem, donde ya se encuentran los seminarios virtuales que realizamos el año pasado, y 8 de las 12 jornadas que ya hemos realizado también están subidas ahí para que las puedan revisar. Recordarles que en el chat pueden ir dejando sus comentarios o preguntas para después ser retomadas hacia el final de la jornada, y también hacia el final de la jornada yo voy a estar enviando el enlace de inscripción para que después les llegue su certificado. Ahí sí. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? En primer lugar, vamos a revisar las preguntas para la reflexión que tenemos preparadas hoy día, teniendo en cuenta el tema de la jornada, que es estrategias para la comprensión y prevención de la situación de enfermedad. Luego vamos a reunirnos en grupos de más o menos 10 personas. Para eso vamos a tener 40 minutos, donde vamos a revisar las preguntas de forma grupal. La idea es que la mayor cantidad de personas pueda ir dando su opinión. El diálogo es fundamental en estas jornadas. Y es necesario que al inicio del trabajo grupal elijan un vocero o vocera para que en el momento de la plenaria, que es lo que vamos a hacer después, puedan dar las conclusiones de las reflexiones grupales que hicieron. Después del trabajo grupal tenemos un recreo de 10 minutos, esta vez un poquito más corto por los tiempos. Y a la vuelta de ese recreo, como les estaba contando, hacemos nuestra plenaria. En ese momento de plenaria es importante tener en consideración ir diciendo siempre ideas novedosas para que el momento sea más fluido. Después de la plenaria vamos a tener las presentaciones de las expositoras y expositor que nos acompañan hoy día. Bien, para reflexionar, estas preguntas yo se las mandé a su correo, así que ya las tienen, pero de todas formas es bueno revisarlas. Ay, perdón. Bien, para reflexionar. ¿Qué beneficios presenta tener una mejor comprensión de la situación de enfermedad o tratamiento en niños, niñas y adolescentes?
¿Qué estrategias se deberían utilizar para abordar la comprensión de la situación de enfermedad o tratamiento según las distintas etapas del desarrollo? ¿Y cuál es la importancia de que los distintos profesionales de la pedagogía hospitalaria conozcan aspectos centrales de la situación de enfermedad o tratamiento que afecta a niños, niñas y adolescentes? Bien, ahora nos vamos a dividir en grupos aleatorios. Hola, Hola, Beatriz. ya estamos retomando. Al final, puntualidad, ¿eh? Al final parecía que nos iba a llevar, pero no. Nos iba a llevar más tiempo del previsto, pero no. Hay 35, como un reloj estábamos aquí. Qué bien, qué bien. Bien, ahora vamos a hacer la parte de la plenaria. Si algún grupo quisiese comenzar, lo agradecería, y recordar siempre ir incorporando ideas nuevas a la conversación, ideas que no hayan salido anteriormente. Nosotras, equipo 4, Súper. voy a seguir el consejo de mi compañera que dijo que fueran las primeras. Bien, para la primera pregunta, ¿qué beneficios nos trae poder conocer la condición de enfermedad del niño? Pues en primer lugar, nos va a poder permitir empatizar más con el niño y poder crear un vínculo emocional mucho más fuerte, porque vamos a ser conscientes de la situación que la enfermedad va a conllevar al niño, síntomas o tratamientos. Nos va a permitir tomar decisiones desde el plano pedagógico, ¿verdad? Al crear estrategias que van a ser muy reales, muy acordes con la situación del niño, qué tiempo va a poder estar dentro del aula hospitalaria o en atención domiciliaria, cualquiera de los casos. Entonces, este tipo de estrategias las vamos a poder tomar conforme a la condición de salud del niño. Nos va a permitir también podernos relacionar o vincularnos más también con la familia del niño y con los otros profesionales que van a estar trabajando, o con el centro de origen del niño, al saber bien la condición que el niño tiene. Conocer también la enfermedad nos va a permitir también tener la capacidad de conocer los factores de riesgo por la condición del niño, las fortalezas y las potencialidades y las debilidades o las dificultades que se nos podrían presentar a lo largo del abordaje de nuestro estudiante. Para la segunda pregunta, ¿qué estrategias pues pudimos haber definido o cuáles podríamos tomar? Tenemos en primer lugar la comunicación. La comunicación con el personal de salud es muy importante. La comunicación con la familia, obviamente, y la comunicación con el centro de origen y con todas las personas que estén involucradas. Podríamos también tomar como otra estrategia el poder abordar al niño según su edad, porque muchas veces cuando los niños están enfermos, tienden a ser un poco manipuladores, ¿verdad? Por su condición de salud, o los padres tienden a decir, no, pobrecito, está enfermo, dejémoslo que descanse o dejémoslo que duerma más. Entonces el niño tiende a manipular. Entonces es bien importante que las estrategias sean tomadas conforme a la edad del niño y a su condición real de salud. El trabajo en red es otra estrategia que definimos, ¿verdad? Trabajo en red tanto con el personal médico, con la familia y con la escuela de origen y con todos los demás involucrados. Y otras estrategias que podamos ir definiendo a medida que vamos conociendo y que vamos trabajando con nuestro estudiante. Y para nuestra tercera pregunta, pues, porque podemos abordar desde el plano pedagógico, desde el plano conductual y desde el plano emocional, y nos va a permitir tomar objetivos estratégicos transversales que van a ser importantes para todos los involucrados, tanto con el niño o con la labor que estamos realizando. No sé, hasta ahí. Traté de ser un poco breve. No sé si fui más bien muy breve. Muchas gracias, Jenny, muy bien. Desea Antonia. Gracias, Bea.
Ya, nuestro grupo era el 5, voy a ir diciendo solo lo nuevo. Me voy a referir a la primera y tercera pregunta, creo que las fuimos respondiendo como vinculadas. Bueno, aparte de todo lo que dijo la compañera, también el conocer la situación de enfermedad del estudiante y lo que ésta implica nos puede ayudar a que no afecte nuestra vida personal al ir asimilándola y conociéndola. Primero, comprender que son personas y que están en una situación de enfermedad o algo crónico, pero ante todo que son personas. Conocer cómo se comporta la persona en sus diferentes etapas de la enfermedad, para ir entendiéndola y saber cómo ir trabajando en conjunto. Bueno, hacer un acompañamiento importante a lo largo de la rehabilitación y sobre todo partíamos de la dignidad que tiene la persona y de conocer o sea, que tiene el derecho de saber, tanto el paciente estudiante como su familia. Lo que creemos que al conocer su enfermedad y lo que esto implica, van a ir bajando el nivel de ansiedad porque van a conocer. El no saber nos produce miedo, incertidumbre, y el conocer implica certeza. Y también puede generar la predisposición al tratamiento. En cuanto a la segunda pregunta, es importante utilizar un lenguaje adecuado según el nivel de desarrollo de la niña, niño o adolescente, tener conocimiento del proceso, por ejemplo, si es su primera cirugía, no le voy a estar hablando de lo que viene más adelante porque eso le va a generar angustia tal vez. Y no solo como la edad o el nivel de desarrollo, sino que también las características del niño, niña o adolescente. Y a partir de eso es que uno puede trabajar de manera más formal o informal. Veíamos que a través del diálogo, tal vez individual o con pares de su misma edad, y también de manera lúdica, con arte terapia, música, cuentacuentos, para que expresen su sentir. Y creemos que la importancia de saber qué hablar, porque no todos ni a todas se les puede comunicar todo de inmediato. Sobre todo veíamos una compañera que trabajaba en oncología, Leslie, y claro, no le tengo por qué decir todo, a no ser que pregunte, porque el no preguntar también quiere decir algo. Y ser conscientes de que comunicamos y también recibimos información, ir manejando eso, ir dosificando. Y también desde la experiencia de la residencia en Casa Abierta, Maritza Agostino, monitora, nos comentaba que otra estrategia es fomentar la convivencia para que tanto las familias como los niños y niñas compartan sus experiencias, quizás los que llevan más tiempo, con los que llevan menos tiempo, y ahí naturalmente se van creando vínculos, amistades, y hay un apoyo entre iguales. Eso, principalmente. No sé si alguien del grupo nos moderó, Jordi. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo creo que en general es bastante bien resumido. No sé, no tengo por mi parte nada más que añadir. No sé las demás compañeras. Sino siguiente grupo. Muchas gracias. Siguiente grupo, entonces. Hola acá, grupo 1. Okay. Mi nombre es Estefanía y ojalá pueda representar lo mejor posible el grupo completo. Referente, bueno, muchas cosas ya las han dicho los grupos anteriores, pero igual lo voy a decir en la pregunta 1. Teníamos que mayor asertividad al conocer el diagnóstico, adecuación de contenido, mayor empatía, comprender los síntomas de su propia enfermedad y cuáles son los efectos de los fármacos también que ingiere, comprender las etapas del tratamiento para un mayor acompañamiento, realizar entrevistas tipo anamnesis para poder conocer cuál es el diagnóstico,
y considerar también la dinámica familiar, porque por lo general cuando están en proceso de enfermedad, la familia también se ve afectada, muchas veces los padres se separan, le ocurren esas cosas, entonces para poder hacer un mejor acompañamiento y saber lo que realmente está pasando el estudiante, se tiene que incluir a la familia. En la pregunta 2 teníamos adecuación curricular, una mayor flexibilidad, utilización de tips, juegos, diapositivas, también están los implementos que uno utiliza como estos cintillos como puntero. ¿Qué más? El trabajo uno a uno hace también que nosotros podamos adaptar las actividades que tenemos según los gustos que tenga el estudiante para que sea mucho más llamativo y así no se aburra o no quiera desertar y decir que le duele algo cuando en realidad no le duele, solo para no ir a clases, que como lo decía en el grupo anterior también ocurre. Y trabajo colaborativo entre la familia, el centro clínico y trabajar mucho las emociones. Conocer al estudiante para saber sus necesidades. La pregunta 3 pusimos entrevista con profesores anteriores para también conocer quizás cómo él interactuaba antes de la enfermedad o para también tener una base para saber cómo nos vamos a enfrentar a este estudiante, potenciar al estudiante sus habilidades, porque también claramente las tienen, y no solamente tratar de pobre que está enfermito, sino que esa persona que también está enferma, como lo decía Antonia, es una persona y también tiene muchas habilidades que tal vez no han sido coartadas por su enfermedad, y potenciarlas. Saber en qué lugar voy a trabajar, porque no es lo mismo trabajar que sea una compañera con un niño que es ambulatorio, con uno que va a estar una estadía mucho más larga. Y baja de información al equipo también es muy importante para poder saber quizás cómo estuvo en la clase anterior, qué es lo que le ocurrió. Y eso es todo. Si alguien, lo mismo si alguien quiere agregar algo. Muchas gracias, Steffi. Siguiente grupo. Hola, creo que me escucho, nadie más quiere hablar. No quiero interrumpir a nadie, así que disculpen. Bueno, somos el grupo 2. Está difícil un poco, porque nuestras respuestas coincidieron mucho con los otros grupos. Pero bueno, dentro de la primera pregunta, dentro de los beneficios, rescato, el que significa que aparte de ser un beneficio integral, abarcando desde la planificación de clase, el incluso autoconocerse para no frustrarse, como decía una compañera, que a veces preferir saber el diagnóstico para saber la situación que quizás voy a enfrentar durante la experiencia con el estudiante. También rescato el que saber el diagnóstico también significa que hay que tener mejor comunicación con los padres y los equipos interdisciplinarios médicos que el alumno lleva. Bueno, repetíamos la idea que los demás chicos decían, así que como parte de nosotros creo que saber el diagnóstico significa también como docente mejorar y prestar atención a la relación entre el apoderado, entre el equipo médico, el médico y el mismo estudiante, porque hay 3 perspectivas que se nos dan como docente hospitalario al saber el diagnóstico de un alumno, ya sea de parte del doctor, de parte del papá y del mismo alumno. Luego en la pregunta 2 nos fuimos a la estrategia y bueno, hablábamos sobre las reuniones interdisciplinarias con los equipos médicos y abordar el tema también desde lo fisiológico, lo social, lo psicológico, y eso también lo relacionamos con la 3, y nuestra reflexión fue que como sociedad, como docentes, como equipos hospitalarios, personalmente como docente de escuela regular, faltan recursos para poder comprender a veces ciertos diagnósticos y también situaciones que pasan nuestros estudiantes, sobre todo en un proceso hospitalario. No es fácil, tuvimos como una pequeña conversación de cómo a veces pasamos del extremo de pobrecito el alumno, pobrecito a un niño que ha sido victimizado desde pobrecito está enfermo, de ver a una mamá una carga emocional, a ser un docente en que diga, no, o sea, vamos, cambiemos el switch y hoy vamos a estudiar, vamos a hacer esto. Creo que rescatábamos también lo que decían los otros grupos de las estrategias de juego, de quizás mantener distraído un poco al alumno, porque
en sí ellos están envueltos en un contexto difícil de asimilar según la edad que ellos viven, sobre todo en la adolescencia, que fue algo que nombrábamos, que están en una edad que las hormonas ya pesan mucho, la conciencia, el qué van a decir de mí, y los niños chicos que no entienden qué está pasando. Nuestra reflexión iba a eso, que faltan recursos a veces para esta comprensión al estudiante, y al igual que todo lo que significa ser pedagogía hospitalaria, hay que ser flexible, dinámico y a veces muy cambiante, al igual que las planificaciones que nos conllevan a eso, a ser una dinámica a veces momentánea. Eso, no sé si alguien más del grupo quiere decir, no quería repetir ideas que ya habían dicho para no copiar. Muchas gracias, Catalina. Nos queda un último grupo. Bueno, yo estoy solita porque no tenía micrófono, quedé sola. Bueno, coincido con los compañeros, pero diría con respecto a los beneficios, en la primera pregunta, más allá de saber, de conocer o de hacer un diagnóstico, primeramente hacer un diagnóstico no solamente con respecto a lo cognitivo desde lo educativo, sino también poder ver la parte emocional, porque viendo un diagnóstico, haciendo un diagnóstico dentro, no como un psicólogo, pero sí como un docente, eso nos va a ayudar a poder contestar estas tres preguntas, no solamente los beneficios, sino la estrategia y cómo trabajaríamos. Dentro de las estrategias nos va a ayudar a poder a empoderar al alumno, porque sabiendo su situación emocional es algo que por donde vamos a poder, es un camino que nos va a ayudar a la larga en lo cognitivo, tal vez no ser excelente en lo cognitivo, pero sí poder ayudarlo. Pero para eso creo yo que habría que partir de lo emocional, justamente por la situación especial que transitan nuestros alumnos, su situación de enfermedad. Entonces, desde lo emotivo, hacer un sencillo diagnóstico y de ahí ver las estrategias a utilizar, ya sean estrategias de consignas, todo lo que es de los contenidos que tengamos que ver de acuerdo a su ciclo, a su nivel, pero más allá de eso también ver qué recursos vamos a utilizar. En esas estrategias también van a entrar las herramientas de acuerdo a lo que tenemos y de acuerdo a lo que ese niño podría utilizar. Y trabajar en cuanto a la última pregunta, creo que siempre lo importante es trabajar colaborativamente, no solamente con el niño, sino con su familia y con la escuela de origen, y también trabajar en red con los demás profesionales que ya sean no solamente los de educación, sino también los profesionales de la salud, que son de quienes vamos a recibir la base para saber, a ver, este chico en qué situación de enfermedad está, y de ahí en más poder también acudir a ellos ante alguna duda que tenga que ver con la salud y no con lo cognitivo, con lo educativo. Eso es lo que opino con respecto a las tres preguntas. Muchas gracias, Beatriz. Beatriz, falta nuestro grupo. Adelante. ¿Cómo? ¿Qué falta un grupo? Claro, ¿Quién? falta el grupo 3. Sergio, si pudieras presentar tú. Sí. A ver, en nuestro grupo vimos la primera pregunta desde la perspectiva del estudiante paciente, es decir, desde el niño, desde el adolescente, porque es importante que comprenda su proceso de enfermedad, ¿ya? Y ahí vimos tres ideas principales. Uno, que el asumir, el conocer acerca de tu proceso de enfermedad, te
te permite asumir de mejor manera los tratamientos, integrarlos en tu rutina del día a día, saber qué debo hacer para sentirme mejor y poder recuperarme. Yo creo que eso es tremendamente importante. Lo otro, el conocer sobre tu proceso de enfermedad puede en algún momento favorecer que te transformes en un promotor de salud, ¿no? Ayudando a otros niños a evitar enfermarse, a saber cómo tratar esa enfermedad, cómo evitar accidentes, cómo evitar eventos de quemadura, por ejemplo, en la línea de lo que es el paciente experto, ¿no? Por último, desde una perspectiva más honda, el conocer sobre la enfermedad permite quizás ya sea recuperándote o que tu enfermedad se vuelva una enfermedad crónica, o incluso que la enfermedad te lleve a fallecer, permite comprender el sentido más profundo de lo que es ser un ser humano, entender que somos personas, que somos seres con límite, y si el niño o adolescente se recupera, puede generar una persona muy resiliente en el futuro. ¿Ya? En relación voy a ir a la 3. ¿No? ¿Por qué es importante para los pedagogos hospitalarios, para la gente que trabaja en pedagogía hospitalaria, comprender a fondo lo que es el proceso de enfermedad de sus estudiantes pacientes? Es fundamental, es central, se coincidió en el grupo, porque de ahí parte todo. Todo programa, toda intervención educativa debe considerar necesariamente lo que es el estado físico en que se encuentra el niño, el pronóstico, el tiempo que va a durar su proceso de enfermedad. No es lo mismo hacer una intervención pedagógica con un niño que va a estar algunas semanas en proceso de hospitalización, que no es lo mismo un niño que va a estar, que tiene un pronóstico de recuperación de un par de meses, a un niño con secuela de quemadura que va a estar mucho tiempo, muchos años en proceso de rehabilitación. Eso permite hacer las adecuaciones curriculares correspondientes, las configuraciones de apoyo que se requieran, el delimitar bien los objetivos, los contenidos, etc. En cuanto a la estrategia en relación a la comprensión de la enfermedad, claramente no es lo mismo un niño que un adolescente. Ya en el niño, por ejemplo, aparecen esas explicaciones fantasiosas en relación a por qué me ocurre esta enfermedad, por qué estoy viviendo esto. De repente porque el día anterior los papás lo habían castigado, lo habían retado porque hizo algo, una travesura, él puede asociar que por eso se enfermó. El adolescente emerge toda esa rabia y el temor a morir. Entonces, se necesita en esta complejidad que pasa por el tipo de enfermedad, el pronóstico de la enfermedad y la edad del niño, la etapa del desarrollo en que se encuentra, se necesita de sobremanera para abordar la comprensión de la enfermedad, el trabajo interdisciplinar. No hay otra forma de resolverlo, ¿ya? Y en términos de estrategia se habló de la palabra acompañamiento, apareció muchas veces dentro de lo que es el grupo, y el acompañamiento en términos de lo que es apuntando a la razón, es decir, qué le pasa a mi cuerpo, qué le pasa a mis células, qué le pasa a mi piel. Eso por un lado, desde la biología, desde la ciencia, de incluso aprovechar clases de ciencias naturales para comprender la enfermedad, pero por otro lado está lo socioemocional y el acompañamiento en cuanto a disminuir los efectos emocionales, ansiedad, depresión, rabia, que con enfermedad o proceso de rehabilitación te conlleva. Y desde esa perspectiva, no olvidarnos que la pedagogía hospitalaria contribuye a los procesos de humanización de la atención sanitaria, y de ahí generar la estrategia de acompañamiento. Eso, espero haber resumido lo que sale en el grupo. Muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias a todos los grupos. Creo que tocaron hartos puntos importantes, dieron hartas estrategias muy importantes también.
Y quisiese rescatar una frase que salió por ahí en uno de los grupos, que dijeron algo así como que recibimos el diagnóstico desde distintas perspectivas. Como profesionales de la pedagogía hospitalaria lo recibimos el diagnóstico desde lo que nos dice el tratante, desde cómo lo vive el niño, la niña, el joven o la joven, cómo lo recibe la familia, cómo lo recibe también los compañeros del colegio de origen, por ejemplo, y también desde la perspectiva propia, cómo recibimos nosotros también ese diagnóstico. Creo que eso es súper relevante de tenerlo en cuenta, y también de que la enfermedad también va pasando por distintas etapas. También está el momento inicial, que también lo decía un grupo, está el momento inicial, pero no va a ser lo mismo cuando hay una operación o cuando hay una vuelta a ingresar al hospital. Son todos momentos difíciles, y son todos momentos en los que la pedagogía hospitalaria juega un rol muy importante en ayudar. Vuelve a aparecer como ayudar a transitar estos distintos momentos de la enfermedad. Y eso es un poco lo que nos van a hablar ahora nuestros presentadores y presentadoras. Así que les dejo a Jorge Luis Méndez, de España, doctor en Psicología de la Salud y del Deporte por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor lector del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Intervenciones Socioeducativas en la Infancia y la Juventud, GRISIG, y de los grupos de innovación docente Praxis y GIR Innova 6, director del máster en Pedagogía Hospitalaria a lo largo de la vida y del posgrado en Pedagogía Hospitalaria, Bases para la Intervención. Sus líneas de investigación son Pedagogía Hospitalaria, Educación para la Salud, Psicología de la Salud, Educación Inclusiva y Educación Superior. Adelante, Jordi. Pues nada, muchas gracias, Beatriz, por la presentación, y bueno, en general a Coaniquem por permitirme participar en esta jornada. Les voy a compartir pantalla, ¿vale? Para poder ver mi presentación. A ver si consigo arrancarla, porque se me solapa con aquí. Vale, pues nada, insisto, muchas gracias. Tengo 15 minutitos, voy a intentar ajustarme al tiempo, si no, Beatriz, en cualquier momento, siéntete libre en decirme, Jordi, te estás pasando. Pues yo quiero empezar esta comunicación, ¿vale?, sobre estas estrategias de comunicación y prevención de la enfermedad, reflexionando, haciendo un breve contexto de justamente por qué es importante esta comprensión, esta información sobre la enfermedad y en qué nos ayuda. Y para ello quiero empezar haciendo una pequeña contextualización. Todos aquí son profesionales de la pedagogía hospitalaria y saben mucho más de todo esto que yo, que no trabajo en el campo aplicado, pero en cualquier caso está claro que sufrir una enfermedad, sea el tipo que sea, en nuestro grupo de trabajo, por ejemplo, hemos hablado obviamente de personas, niños y niñas y jóvenes con quemaduras, pero también hemos hablado de niños con cáncer pediátrico. Es un impacto, ¿no?, de ahí esta imagen de la diana, representa un impacto tanto para el propio niño o niña paciente como para su familia, ¿no? Y este impacto no es únicamente físico, por las propias consecuencias del propio curso de la enfermedad, fatiga, dolores, etcétera, sino que también es un impacto social. La propia hospitalización es una ruptura con las actividades de la vida cotidiana, con las actividades de ocio preferidas. Los cambios físicos que puede ocasionar la enfermedad también pueden tener un impacto social, ¿no? Por ejemplo, es especialmente evidente en estos dos casos que hemos tratado del cáncer pediátrico, ¿no?, por ejemplo, la cuestión del cabello o con el tema de las quemaduras, y además tiene un impacto emocional. Todo este conjunto, es decir, el peso físico,
la implicación física de la enfermedad, la social y la emocional, queramos o no, de alguna manera la tenemos que afrontar. Y este afrontamiento, en ocasiones, es exitoso. Veremos qué significa que un afrontamiento sea exitoso. Obviamente, por una parte, el éxito depende de la curación o de la mejora de esta persona o de recibir la mejor atención médica durante el curso de la enfermedad, pero en ocasiones el afrontamiento no nos resulta adaptativo, ¿no? Aquí ven estas señales, ¿no? Una nos dirige hacia el estrés y otra hacia más estrés. Y esto es lo que hay que evitar. Y en este punto, conocer la enfermedad que uno padece, o la enfermedad con la que padece un ser querido o con la que trabajamos, es fundamental. ¿Qué tipo de afrontamiento podemos utilizar ante una enfermedad? Pues a grandes rasgos existen dos grandes tipos. Uno dirigido a solucionar el problema, a mejorar la condición de salud o a curar la enfermedad, pero por otra parte estos impactos emocionales que tiene la enfermedad también dan lugar a estrategias para gestionar esas emociones, ¿no? O incluso en ocasiones también veremos que este tipo de estrategias son las únicas que podemos emplear. Ahora les pido, lógicamente tenemos muy poquito tiempo, pero les pido que piensen en su propia experiencia en relación con la enfermedad, ya sea propia de un ser querido o de las personas con las que trabajan, ¿no? Cuando aparece la enfermedad aparecen preguntas, ¿no? Y se construye una realidad. Y esa realidad no es la misma para todo el mundo. Como ven en la imagen, ¿no? de estas gafas que tenemos a la derecha de la diapositiva, la realidad puede ser muy diferente en función del vídeo con el que miremos, ¿no? Normalmente cuando aparece la enfermedad pueden aparecer emociones negativas, ¿no? Como aquí tienen el miedo, tienen la ira, la rabia, las incertidumbres, que si bien no es una emoción, creo que es importante hablar de ello, la frustración, el estrés, el pánico, ¿qué me va a pasar? ¿Es grave? ¿Me voy a morir? ¿Se va a morir mi hijo? ¿Se va a morir mi alumno? ¿Se va a mejorar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Es decir, ¿qué sentimos? ¿No? Pero también se puede sentir emociones positivas, se puede sentir orgullo, se puede sentir un reto, se puede sentir pues eso, como una prueba que tenemos y que somos capaces de superar, ¿no? Piensen en aquellas emociones que sintieron ante la enfermedad. Por otra parte, pensamos cosas, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Podemos pensar que la enfermedad, por ejemplo, una quemadura nos puede suponer una pérdida, ¿no? Es decir, y no sabemos bien cómo va a progresar, es importante saber cómo va a progresar, ¿no? Existe el miedo a las secuelas, la desconfianza también de la enfermedad, incluso pensamientos de muerte. En función de qué ideas hayan, veremos la realidad según el foco, no la lente de la izquierda o la de la derecha. Y en función de estos pensamientos, estas sensaciones, estas emociones y tal, que aparecen a causa de la enfermedad, actuamos. Actuamos y afrontamos, por ejemplo, buscando soluciones, gestionando nuestras emociones, buscando apoyo, otros apoyos sanitarios o apoyos sociales. Y aquí es donde vamos a poner brevemente unos ejemplos de esas estrategias de afrontamiento, ¿no? Aquí tenemos el afrontamiento activo, centrado en la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de recibir un diagnóstico o un caso que es realmente paradigmático, ¿no? Caso abierto a Quaniquem, ¿no? Es decir, las personas cuyos hijos, por ejemplo, tienen quemaduras, pues esta situación, tanto para los propios pacientes como para sus familias, es una situación que exige una reorganización, ¿no? A lo mejor dejar el trabajo, negociar el horario de trabajo, cambiar de residencia, cambiar de escuela, no poder ir a la escuela. De golpe hay cambios en los roles familiares, niños y niñas, hermanos y hermanas que han de asumir rol de cuidados que no les pertocarían. Después, la búsqueda de apoyo social, es decir, buscar en otras personas que nos ayuden, pues a lo mejor ayuda financiera de la familia o de los amigos, que nos recomienden otros profesionales sanitarios, que podamos dejar a nuestro hijo o nuestra hija unos días mientras me voy a tratar a otro sitio, ¿no? O bien, muy evidente, la búsqueda de recursos materiales, de ayudas, de los mejores profesionales sanitarios para curar la enfermedad. Observen, todo esto son estrategias que utilizamos para mejorar la situación de salud.
Pero además, también tenemos que gestionar esas emociones. Es decir, tenemos que intentar incrementar el bienestar en la medida en la cual la enfermedad propia, ajena o de nuestros alumnos y alumnas interfiere en nuestro bienestar. En ocasiones se puede llegar a evitar hablar del problema, ¿no? Es decir, intentar no entrar en contacto o incluso negarlo, negar que estoy enfermo, negar que tengo este problema, negar que este problema me puede traer una serie de consecuencias o secuelas que pueden ser incluso crónicas. Se puede utilizar fármacos, incluso drogas, ir a terapia, ¿no? Hacemos lo posible por gestionar el malestar que tenemos. Y también buscamos el apoyo social, pero no como antes, no para obtener recursos, sino simplemente para que nos escuchen, para que nos acompañen, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿existen estrategias buenas y malas, mejores o peores? La respuesta es claramente no. Es decir, la búsqueda, por ejemplo, de profesionales no es necesariamente positiva. El establecer un plan de dieta no es necesariamente positivo. El ir a terapia no es necesariamente positivo o negativo. Es decir, lo importante aquí es que las estrategias que empleemos, por una parte, obviamente, preserven la salud y la mejoren en la medida de lo posible, pero desde el punto de vista del bienestar, las importantes son aquellas que nos ayuden a mejorar este bienestar, que nos ayuden a ajustarnos a nuestra enfermedad o a la de nuestro ser querido, nuestro alumno, ¿no? Por tanto, depende de cada persona, de cada enfermedad, del curso de la enfermedad, de qué recursos tiene esa persona. Entonces, y aquí ya entramos en materia con el tema de la comunicación, con el tema del conocimiento de la enfermedad y de la información. ¿Por qué es importante conocer la enfermedad? Ya me han hecho bastante trabajo los grupos cuando han expuesto en la plenaria sus reflexiones, porque han salido muchísimas cosas. Ha quedado claro una cosa que, de hecho, fíjense, no está en la diapositiva. Es un derecho. Tenemos derecho a estar informados. Tal vez no sea una obligación tener toda la información, pero tenemos el derecho. Pero entre la lista de beneficios que puede obtener el paciente y su entorno de un adecuado conocimiento de su enfermedad, el primero es contextualizar, saber hasta qué punto, por ejemplo, la enfermedad es grave, si las secuelas que va a acarrear son o no permanentes, cuáles son las causas, qué va a pasar un poco, ¿no? Es decir, de dónde viene, hacia dónde puede ir esto. Y como también se comentaba en la plenaria, esto reduce la ansiedad. Es decir, incluso tener la certeza de que puede pasar algo malo es mejor que no tener ni idea, o reduce más la ansiedad, aunque pueda resultar paradójico, que no saber lo que va a pasar. Esto es exactamente lo que estaba diciendo, es decir, la incertidumbre, me voy a curar, no me voy a curar, me va a doler este procedimiento, esta intervención, este tratamiento, la enfermedad me va a ir doliendo progresivamente, voy a ir perdiendo el cabello progresivamente, produce certidumbres. Y las certidumbres las podemos afrontar, las podemos manejar. La incertidumbre no la podemos manejar. Además, incrementa la percepción de control. Es decir, saber en qué consiste mi enfermedad, saber en qué consiste el tratamiento, saber cuál es mi margen de maniobra, me va a hacer sentir más capaz. Y esto veremos que tiene otro efecto enseguida. Por tanto, el paciente se empodera, tiene más capacidad, tiene más control, como decíamos antes, sobre la enfermedad, y es el protagonista. No es únicamente el destinatario de una serie de intervenciones, tratamientos y fármacos. Es el protagonista, es el que controla su enfermedad. Además, mejora la autoestima. Fíjense, por ejemplo, Quaniquem o los niños oncológicos, la pérdida de cabello, las secuelas físicas, saber que una persona, como por ejemplo, ha salido en nuestro grupo de trabajo, como resulta de gran ayuda en Casa Abierta Quaniquem, el hecho de que vengan otras personas que están pasando por eso o han pasado por la situación de sufrir una quemadura, ayuda muchísimo a la aceptación, a la autoestima, ¿no? Es decir, saber que uno no es dicho vulgarmente, un bicho raro. Y lo más importante es que, estando bien informado y bien informada, se mejora el afrontamiento a través de una mejor toma de decisiones. Si yo no conozco la enfermedad, no podré tomar las decisiones acertadas. Por tanto,
¿En qué momentos existen que son críticos o más importantes a la hora de manejar esta información? Obviamente el primero es el diagnóstico, que es cuando aparece ¿no? este shock, este cambio más o menos drástico en nuestro estado, en nuestro proyecto a lo mejor de vida incluso, en nuestras rutinas. No sabemos la gravedad, antes decíamos el grupo de trabajo, ¿no? Lo primero que uno pregunta cuando le comunican que tiene una enfermedad es, uno, si es grave, y dos, si se va a curar, ¿no? Pues es el momento de manejar estas incertidumbres a través de la adecuada información y del adecuado conocimiento. Después, a lo largo de la enfermedad hay cambios. Pueden haber fases de mejora, fases de recaída. Puede ser que a la hora de introducir un tratamiento hayan cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando se introduce la radioterapia, la quimioterapia, pues hay cambios en la apariencia física que no aparecen en el momento del diagnóstico, sino más adelante. Y aquí también es importante saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y aunque resulta un poco raro, también al final de la enfermedad, cuando una persona recibe el alta, también necesita saber qué cambios ha de introducir en el resto de su vida, qué secuelas quedan, qué riesgo hay de recaída, ¿vale? En el caso de que la enfermedad se haya revertido o se haya digamos, calmado, atenuado, recuperado o se haya llegado al mejor punto de salud posible. Pero también a la hora, fíjense en la foto, un túnel, ¿no?, al cual se dirige una persona, pues que esté saliendo, ¿no?, de ese túnel, puede ser la curación, también puede ser un proceso de muerte. También es importante que la persona tenga adecuada información y conocimiento para preparar y para gestionar todo esto. De hecho, Ramón Vallès, que era un psicólogo catalán muy reputado, habla del concepto no solo de calidad de vida, sino también de calidad de muerte. Y todo esto depende de la información que uno tenga. ¿Qué actores son importantes? ¿Quién participa en esto? Por una parte, el personal. Yo pongo personal sanitario, no me refiero únicamente a profesiones sanitarias, sino al personal del contexto hospitalario, médicos y médicas, personal de enfermería, de psicología, de trabajo social y de educación. Todas estas personas se hayan implicadas en el proceso de información, porque el niño, la niña, el joven o el adulto se va a vincular, y también ha salido en otros los grupos de trabajo, se va a vincular con quien quiera, entre comillas, no necesariamente con su médico. A lo mejor la persona más adecuada o el contexto más adecuado para hablar de esto es el aula hospitalaria, incluso más a lo mejor que la consulta de psicología. Por otra parte, también existe un grupo, por decirlo de alguna manera, no me suena una mejor palabra, que tiene una doble función que es fundamental y que nunca hay que olvidar, que es la propia familia. La familia como destinataria de información, pero también como proveedora de información. Es decir, la familia necesita también conocer bien la información en relación a la enfermedad de su hijo o su hija, y también tiene que tener unas habilidades comunicativas, porque muy probablemente sean ellos quienes provean de información a sus hijos y a sus hijas. Y luego, en la escuela, los centros deportivos, los centros de ocio, los centros de trabajo también, en el caso de las personas adultas, también son actores en los cuales la comunicación es importante, tanto a la hora de recibir como a la hora de darla, ¿no? Para que esto nos ayude, por ejemplo, a adaptarnos en un contexto laboral, por ejemplo. Perdonen que vaya un poco acelerado, pero es que sé que me estoy empezando a pasar de tiempo y vamos a ir ya a las cosas prácticas para ir cerrando esta aportación. En términos generales, ¿cuáles serían, si me preguntaran, aquellos principales consejos o recomendaciones? Es decir, en primer lugar, no dar por hecho que la otra persona entiende lo que le estamos diciendo. Es importante asegurarnos de que el paciente, sea un niño, sea un adulto, entiende el diagnóstico, entiende el curso de la enfermedad, entiende el alcance, la gravedad, el pronóstico. Siempre utilizando un lenguaje adecuado a la edad y al nivel de comprensión, cuestión que también ha salido en los grupos de trabajo. Después, esto es muy importante, negociar con el paciente cuánta y qué tipo de información quiere saber. Es decir, a lo mejor en el momento en el cual un niño con una quemadura se está preparando para una cirugía, a lo mejor no quiere saber cuál va a ser la siguiente. Le basta con conocer cuál es esta. En el momento del diagnóstico, a lo mejor la familia no necesita saber, en el propio momento del diagnóstico, no necesita saber
que el pronóstico es muy grave y que a su hijo o a su hija le quedan N meses de vida. Es decir, aquí hay que dejarse llevar por lo que la familia nos pide saber. Y lo más importante, escuchar al paciente y a la familia. ¿Para qué? Para tener un feedback, para saber lo que ponemos en el primer punto. Si la persona lo entiende, si la persona necesita más información, si la persona es consciente pues, de ese alcance, de ese pronóstico y de ese posible desenlace. En cuanto al caso concreto de los niños, es muy importante tener en cuenta el contexto. Es decir, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que los niños y las niñas no se enteran de nada, se enteran, que no necesitan información, la necesitan, pero como con los adultos hay que saber cuánta y en qué momento darla. Sea cual sea, ese momento ha de ser un entorno, un ambiente relajado, de confianza, utilizando ese lenguaje apropiado a la edad y al nivel de desarrollo. Lenguaje y más que lenguaje, contenido, porque por ejemplo un niño de menos de 3 años no es capaz de entender el concepto de muerte. De hecho, está bastante más adelante en su desarrollo, en torno a los 7 años, no va a poder entender qué significa realmente la muerte, ¿no? Hablar de forma sencilla, directa y sobre todo realista. Es decir, si el niño nos está preguntando sobre la muerte, sobre si se va a morir, puede sonar muy crudo, pero hay que decirles la verdad, ¿vale? Importante anticipar qué preguntas nos puedan hacer para no quedarnos, digamos, en ese momento tan difícil de conseguir en blanco, ¿no? Luego, no únicamente hablar con el lenguaje apropiado, sino priorizando aquellos intereses que son, valga la redundancia, prioritarios. A lo mejor, en el caso de una quemadura, es más importante la cuestión de la apariencia física, hablar sobre las secuelas físicas en la adolescencia, donde la imagen personal es una cuestión fundamental en la vida de los adolescentes, que cuando un niño tiene 3 o 4 añitos, ¿no? Luego, sobre todo, no obligar. Es decir, hay que hablar de manera directa, de manera realista, pero no obligar. Y estar atentos a cómo va reaccionando ese niño, ese joven, esa niña, a la información que le estamos dando, porque puede ser que nos ayude a orientar el discurso o puede ser que nos indique que es el momento de parar. De parar porque estamos generando lo contrario que lo que queremos, ¿no? Que nosotros queremos generar confianza, queremos generar realidad y estaremos únicamente generando angustia y confusión. En el lado inverso, ya voy acabando, intentar, aunque no hay que forzar, no esperar demasiado entre que se produce la enfermedad y que se produce la comunicación, porque puede ser que reciba información de otros canales, vayan ustedes a saber lo precisa y lo adecuada que puede llegar a ser, tampoco extenderse demasiado, simplemente aquello que sea lo mínimo para que el niño entienda y aquello que el niño nos pregunte. Es necesario, por tanto, ir preguntando cómo se siente. Obviamente, no soltar una mala noticia o hablar de su enfermedad y a los 5 minutos irnos a trabajar y estar 5 horas sin ver a ese niño que se va a quedar solo, lleno de angustias e incertidumbres. Como decía antes, no decir mentiras. Es decir, si hablamos de la muerte, hablar de la muerte, no decir que cuando uno se muere se va de viaje y luego vuelve, ¿vale? Y sobre todo no esperar que con un acto comunicativo, con una charla, el niño entienda y acepta la situación. Esto no es así. Esto va a exigir bastantes, entre comillas, actos comunicativos. Con niños y adolescentes, ¿qué podemos utilizar? Tenemos cuentos, o sea, que tienen, por ejemplo, un cuento que habla de los derechos del niño. Para trabajar la cuestión de la autoestima, el famoso cuento del patito feo. Juegos, tenemos un montón, desde juegos que nos sirven para hacer roleplay, como los muñequitos aquí de Playmobil que tienen en la imagen. Tenemos juegos más que nos ayudan a manejar conceptos como el Trivial Pursuit, un Trivial Pursuit que existen online, multitud de trivias sobre diferentes enfermedades. Y luego, obviamente, los recursos multimedia, pues a través de la música, de la creatividad, de vídeos que hay en YouTube, de películas, estrategias y recursos. Hay un montón a nivel informal. Luego en el grupo de trabajo se hablaba de diálogos, de asesoría con los padres. Es decir, nos falta tiempo para hablar de todo esto. Por tanto, simplemente hay que ser empático, hay que mostrar empatía, no hay que interrumpir, hay que hablar de forma pausada, no como estoy haciendo yo hoy por falta de tiempo, no juzgar las reacciones, los comentarios del niño,
y no manifestar nuestra opinión. Hay que transmitir información ajustada a lo que nos piden. Por tanto, tengamos en cuenta que la comunicación informativa sobre salud se produce en un contexto de sufrimiento, de enfermedad, de incertidumbre, que ha de respetar el ritmo y las necesidades de cada paciente y su familia, ha de ser personalizada, en confianza, en respeto, empática, ha de ayudar a comprender lo que está sintiendo y no acrecentar los miedos e incertidumbres, es aquello de dar la información que la persona necesite y no la que nosotros queramos, porque hemos de empoderar, ha de ser, como comentaba hace un momento Sergio Vázquez, desde el punto de vista de la humanización de la atención sanitaria y los derechos del paciente, y también es importante, no únicamente informemos de la enfermedad, sino también de qué recursos existen para afrontarla. Esto es un poco redundante, información personalizada y, sobre todo, potenciar el buen afrontamiento y la percepción de control. Y con esto lamento muchísimo que me he excedido bastante y nuevamente le doy las gracias y dejo de compartir mi pantalla para que Beatriz tome el control. Aquí tienen mi correo por si necesitan cualquier cosa. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Muchas gracias, Jordi, por tu presentación. Sí, lamento que sea tan poco el tiempo, pero ha sido muy informativo lo que nos expresaste en la presentación. Muchas gracias. A continuación viene Rita Gangale y Carolina Lastreto. Rita Gangale es licenciada en Educación General Básica de la Universidad de los Lagos, posgrado en Pedagogía, Infancia y Enfermedad de la Universidad de Barcelona. Posgrado en Dirección y Gestión Escolar de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, directora de Escuela Hospitalaria Hospital Ezequiel González Cortés y Hospital Dr. Sotero del Río, en Santiago de Chile. Además es estudiante de Magíster en Dirección y Gestión Escolar de la Universidad del Desarrollo. Carolina Lastreto es psicóloga de la Universidad Autónoma de Chile, graduada con distinción máxima, actualmente cursa un diplomado en salud mental escolar. Posee un curso de especialización en pedagogía hospitalaria y ha participado en múltiples cursos de especialización en temáticas relacionadas con la psicología y educación. Trabaja hace 11 años en los colegios hospitalarios de Fundación Nuestros Hijos y actualmente en la Escuela Hospitalaria del Carmen de Maipú. Además posee una amplia experiencia en relatoría de talleres y capacitaciones en relación a la pedagogía hospitalaria y es la creadora del cómic Érase una vez Felipe, material que aborda la vivencia de un estudiante en situación de enfermedad. Gracias, Beatriz. Sí. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Me da un poco vergüenza cuando leen el currículum. No es solo lo entrego porque lo piden. Y también, por supuesto, agradecerles la invitación junto con Carolina a esta última seminario, esta última jornada que han organizado ustedes desde Coaniquem. ¿Ya? Dale, Caro. Ya, primero para contextualizar un poco cómo trabajamos nosotros, las estrategias que ustedes nos piden. Trabajamos en 2 colegios cuyos sostenedores Fundación Nuestros Hijos. Uno está ubicado en el Ezequiel González Cortés, que es el que tiene acá estos símbolos, y el segundo que está en el Dr. Sotero del Río. Ya somos escuelas particular subvencionado, tenemos de preescolar a cuarto medio con cursos multigrados y con un equipo de colegios ¿cómo se dice? Multidisciplinarios, ya psicóloga, profesores diferenciales, profesores de talleres, de arte y por supuesto de profesores de educación diferencial. Antes, me gustaría un poco contarles que para nosotros ha sido un gran trabajo y que todavía lo hacemos, yo creo que es parte de la pedagogía hospitalaria, no perder de vista un poco la situación de enfermedad de los niños, que los chicos en general siempre queremos que ellos son pacientes y luego pasan, ¿cierto? Entran primero como pacientes y a partir de eso llegan a nuestros colegios hospitalarios. Y teniendo en cuenta eso,
es súper importante pensar que la pedagogía hospitalaria es más bien compensatoria y que nos preocupamos mucho también de que el niño solo esté en nuestras escuelas en el periodo en que se encuentra en tratamiento. Es importante decir que nosotros, para llegar a todo esto, ha sido un proceso, darnos cuenta primero de la importancia que es que el niño esté escolarizado mientras está viviendo una situación de enfermedad, pero luego que ya está estable, poder de verdad reinsertarlo en su escuela de origen. Gracias, Rita. Dani, Bueno, Carlos. hola a todos. En honor al tiempo, voy a comenzar al tiro mi parte. Bueno, respondiendo un poquito a la pregunta de las estrategias para la comprensión y prevención de una situación de enfermedad, primero, súper cortito, contarles un poquito que, como decía Rita, nosotros nos hemos ido replanteando a lo largo de los años qué lugar ocupamos nosotros dentro de este acompañamiento y dentro de este entregar estrategias, ¿ya? Y hemos descubierto que somos una gran red, ¿ya? Donde está la familia, está obviamente el estudiante paciente, está la familia extensa, están los colegios de origen, como hablaban por ahí, está el equipo médico del hospital, las fundaciones, los colegios hospitalarios, nuestro colegio hospitalario, pero también los otros. Y hemos aprendido a trabajar en red, ¿ya? Y hemos valorizado la importancia del trabajo en red, del trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos finalmente es un acompañamiento que se centre en favorecer la adaptación del estudiante y su familia, ya durante las distintas etapas de la situación de enfermedad, con el fin, con el objetivo de buscar una mejor calidad de vida tanto para ellos como para su familia. A modo de explicación y de resumen de lo que decía Rita, nosotros nos hemos cuestionado muchas veces cuál es nuestro rol, más allá del rol pedagógico, que lo teníamos un poquito claro, dentro de esta red, ¿cierto? Cuando hablábamos de las estrategias para la comprensión de la enfermedad y la prevención, yo me preguntaba hace muchos años atrás, ¿cuál es mi rol como psicóloga del colegio hospitalario? Porque existe otro colega que está inmerso en el hospital, ¿no es cierto?, dentro de los equipos, en nuestro caso de oncología o de psiquiatría, que cumple esa labor. Y lo que nos ha tocado hacer es aprender a trabajar en conjunto, ya a ver en qué situaciones, como muy bien decía Jordi, en algunas situaciones el niño se vincula con el psicólogo del colegio, pero no con el del hospital. A veces pasa lo contrario. Entonces la importancia de trabajar en red, de trabajar colaborativamente para ayudar a los niños a la comprensión, al avanzar y transitar en su situación de enfermedad es súper necesario. Así que les quise poner un poquito acá este esquema que habla que nosotros tratamos de encontrar un equilibrio entre la situación de enfermedad, pero también en los procesos de enseñanza de aprendizaje, también desde la parte pedagógica, porque sentimos que ese es nuestro rol. Siento que los extremos son un poquito peligrosos, lo conversamos con Rita hoy día en la mañana en el colegio. Si nos quedamos solamente en lo académico, nos olvidamos de esta situación particular que están viviendo los chicos y sus familias. Pero también, por otro lado, si solo nos centramos en la situación de enfermedad, dejamos de lado lo pedagógico. Entonces quisimos poner esta imagen como de equilibrio entre ambas. ¿Quiénes lo hacen? Los docentes, la familia, los estudiantes y nosotros como colegio, ¿no es cierto? El equipo directivo, los docentes, psicólogos. ¿Qué hacemos? Gestión de aula, salud mental, convivencia escolar, habilidades socioemocionales y cognitivas. ¿Y el cómo lo hacemos? Uy, de múltiples maneras. Ahora voy a centrarnos un poquito en cada caso. Primero lo quisimos separar en 3 grandes áreas: equipo, familia y estudiante. Primero en el equipo, lo primero que se me viene a la mente al pensar en la comprensión y la prevención tiene que ver con el autocuidado, ¿ya? Nosotros, para poder acompañar, para poder ayudar a un otro a comprender lo que está viviendo, tenemos que estar bien nosotros física y emocionalmente. Y nosotros eso es un aprendizaje que hemos obtenido a lo largo de los años. Por lo tanto, invertimos, ¿no es cierto?, tiempo, recursos en el autocuidado del equipo. Porque consideramos que es una parte vital. ¿Cómo vamos a trabajar el desarrollo, por ejemplo, socioemocional de nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a reforzar autoestima, expresión emocional, si yo no lo tengo claro? Si yo no tengo hacia mi misma persona un poquito trabajado ese tema. ¿Cómo voy a abordar la muerte? O el concepto de enfermedad, por ejemplo,
si a mí me da pánico y es un tema tabú para mí hablar sobre la muerte? Por lo tanto, nuestro principal foco como equipo para favorecer a nuestros estudiantes es primero nuestro autocuidado. Después también entendimos que la formación es vital. Yo no puedo, que lo han mencionado durante las otras presentaciones y en el plenario, yo no puedo pretender recibir y tener un manejo generalizado para cada uno de los niños, ¿cierto? O para la generalidad, porque cada niño es único, cada familia es única y también las enfermedades, los tipos de diagnósticos con los que trabajamos son muy diversos. Por lo tanto, de repente llegan niños con algunos síndromes que yo nunca había escuchado, por ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros? La autoformación y también buscar afuera, mirar hacia el lado, pedir, ¿no es cierto?, que se nos formen algunas temáticas. Nosotros consideramos que eso es vital para poder nosotros primero comprender, para poder trabajar con un otro. Y también la formación, no solamente nosotros como receptores, sino que nosotros también hacemos mucha sensibilización, no solo dentro de nuestros colegios, sino que hacia la comunidad. Tenemos reuniones con OPD, con hospitales, etcétera, etcétera, donde nosotros contamos lo que hacemos, visibilizamos, lo que es la pedagogía hospitalaria, pero también hacemos una prevención, en nuestro caso del cáncer. Y por último, que se ha mencionado también mucho, el tema de la comunicación es vital. El saber escuchar mediante una escucha activa, el tener una comunicación activa con toda esta red que veíamos al inicio, ¿no es cierto? Con el equipo médico, con el colegio de origen, en el fondo con todos los que participamos de esta red, gran red de contención que en este momento tiene esta familia y este estudiante. En relación a los padres o cuidadores, nosotros quisimos poner como una entrevista inicial que suena como un momento único, pero la verdad es que son varias entrevistas. Nosotros cuando se nos deriva un estudiante nuevo, lo primero que hacemos es tener una entrevista con el apoderado, ¿ya? Tener una conversación con el equipo médico, que ellos nos cuenten, nos mandan unas fichas médicas, pero también escuchar desde su propio discurso qué tipo de enfermedad tiene, cuál es el pronóstico, cuánto tiempo se estima que debería estar en la escuela hospitalaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la familia conocerlos a ellos, conocer a los niños, ser capaces de indagar sobre factores protectores, factores de riesgo, potencialidades, fortalezas, debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como muchas colegas decían en los plenarios, es lo que nos permite poder dar un abordaje integral al momento de recibir a los chiquillos. El apoyo emocional que se da en distintas etapas, en pandemia nos ha tocado innovar un poquito, y el uso del WhatsApp, de las videollamadas por Zoom, nos ha acercado quizá mucho a los papás. Antes dependíamos de si ellos asistían o no al colegio a vernos, a las citaciones, etc. Nosotros el apoyo emocional lo hacemos de manera transversal, no recae solo en un profesional, que en este caso sería en mí como psicóloga, ¿cierto? Sino que cada uno de nosotros, desde sus propias posibilidades, desde su manejo de la información, ayudamos, entregando estrategias de afrontamiento, ¿no es cierto? Ayudándolos a poder visualizar, pero también organizar las nuevas demandas a los que se ven expuestos. Muchas veces entre las parejas, los acuerdos médicos, los acuerdos desde el cuidado del resto de los niños, los ayudamos también a visualizar que tienen una red de contención, y si no la tienen, les ayudamos a encontrarla, a generarla, ¿no es cierto? Los roles, yo creo que pasa mucho con los roles. El rol de la familia la estructura familiar se ve como desordenada, ¿cierto? Los roles van cambiando, y también los ayudamos en eso, las relaciones de pareja, en este caminar, cómo camino y sigo siendo padres, pero también pareja, cuando sabemos que en la situación de enfermedad los padres tienden a centrarse a ser papás, y muchos de ellos dejan de lado y dormida la relación de pareja, que es tan importante como soporte emocional. Y también tenemos una vez al mes espacios de escuela para padres, ya donde nosotros vamos trabajando temáticas. Al inicio del año hacemos como una sesión de levantamiento de información sobre temáticas que a ellos les interesa trabajar. También planificamos en base a la que nosotros queremos trabajar, pero también a las que van emergiendo durante el año. ¿Ya? Por ejemplo, las que nos toca ahora la próxima semana es cómo
volver a trabajar la autonomía y a dejar a que nuestros hijos sean más autónomos tras una pandemia en un niño o adolescente en situación de enfermedad. Imagínense qué responsabilidad. Piensen, conéctense un poquito los que son papás y que no tienen un niño o adolescente en situación de enfermedad, cómo nos ha costado dejarlos que vuelvan al colegio, cómo nos ha costado que se vuelvan a juntar con los amigos de los niños en situación de enfermedad. Esto se ha hecho muy, muy difícil. Así que esa es una instancia donde nosotros trabajamos también con ellos. Y Claro, finalmente, dígame. Quiero aportar una cosita antes. Desde la entrevista inicial, que para nosotros es fundamental, como decía Carolina, porque es la llegada y cómo nosotros nos presentamos y les contamos las intervenciones que nosotros vamos a empezar a trabajar con sus niños, también aparecen en estas escuelas muchos como atenciones, ¿cierto? Y luces de las escuelas para padres que después se arman durante el año. Que esa entrevista inicial también es súper importante después difundirla con el equipo de colegio, que todo el mundo sepa qué estudiantes, independiente que no sea mi alumno, sepa en qué condiciones recibimos el estudiante. Eso quería... Gracias, Rita. Sí, la importancia de la comunicación. Ya cuando yo en todas las diapos siempre pongo la comunicación, porque necesitamos que esto sea una comunicación súper fluida entre todos los actores que estamos participando en esta contención. Así que es súper. Y finalmente con el estudiante también existe una entrevista inicial, porque tenemos la visión del equipo médico, nosotros tenemos un área de reinserción escolar, lo que es maravilloso contar con ese recurso. Tenemos a Fernanda Maturana, que es la encargada y que lidera un equipo más chiquitito, en donde desde el día 1 que el estudiante se matricula con nosotros, ella hace contacto con el colegio de origen, ya para favorecer el seguir vinculados, ¿no es cierto?, el estudiante con sus compañeros, pero también para nosotros obtener información en una primera instancia de cómo era la realidad de este estudiante. Entonces tenemos la visión del equipo médico, tenemos la visión de la familia, la visión del colegio de origen, pero nos falta un personaje súper importante, un actor principal, el actor principal. Entonces hacemos una entrevista inicial con los niños, ya para conocer sus gustos, sus intereses, sus temores, sus expectativas de llegar a este lugar, etcétera, etcétera. Y esta entrevista tampoco es solamente de una persona, sino que yo hago una parte, la profesora jefe hace otra parte, las educadoras diferenciales y cada uno de los adultos en el fondo que trabajamos directamente con los niños. Una de las estrategias que yo creo que ha sido la más importante es que nosotros nos convertimos en un espacio de expresión transversal. Ya para nosotros no hay temas tabú. Como decían ahí los colegas, es súper importante conocer según la etapa de desarrollo, por ejemplo, según la edad, qué concepto de enfermedad y de muerte, ¿no es cierto?, puede adquirir cada uno de los niños. También tener súper claro, por ejemplo, que la edad mental muchas veces no es tan significativa, sino que la edad social, ¿no es cierto?, cómo él interactúa, cuánto él entiende, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros entendimos es que no tienen que existir los temas tabú. En nuestro colegio se habla sobre la muerte, se habla sobre la enfermedad, pero no solo individualizándolo, no solo hablando de Juanito y su caso, sino que de la enfermedad en la vida. Ahora con el COVID se han abierto esos canales de comunicación, ¿no es cierto? Y hemos podido abordar con mayor profundidad muchas veces. Pero también el que ese espacio de expresión no esté, y vuelvo a modo de no caer en ser reiterativa, pero creo que es súper importante, depositado en un profesional, sino que en todos los profesionales. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, la profe de arte que trabaja el tema emocional también mediante la arte terapia, la profe de educación física que, por ejemplo, a través del deporte, a través del yoga, a través de la relajación, tenemos a las profes que hacen el taller de literatura. El año pasado hicieron un trabajo, antepasado y pasado, un trabajo maravilloso sobre la muerte. Trabajaron sobre texto, sobre epitafio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no existen temas tabú. Y lo que nosotros queremos hacer sentir a cada uno de los estudiantes y a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa es que nuestro espacio es un espacio seguro, un espacio confiable, donde ellos se pueden expresar con plena tranquilidad, con plena confidencialidad, y que siempre va a haber del lado al menos alguien que los escuche
activamente, que empatice con ellos y que le dé la acogida y el acompañamiento que ellos se merecen, y que también tienen el derecho de recibirlo. Hacemos acompañamientos individuales, esto ya desde la psicología, ¿no es cierto? Cuando nosotros detectamos en estas entrevistas iniciales, detectamos, o desde el equipo médico del hospital nos dicen, por favor, ayúdennos, les está costando un poquitito más el tema de que se le cayó el cabello, tiene susto de la operación, o temas más ya familiares, ¿sabes qué? Se pelean mucho con el hermano porque hay cierta rivalidad por el protagonismo que ha tomado este paciente estudiante, etcétera. Nosotros trabajamos con ellos de manera individual, ¿ya? Donde hacemos un acompañamiento psicoterapéutico. Y finalmente, nosotros tenemos talleres de desarrollo socioemocional, que yo creo que eso es algo que ya se instauró hace muchos años dentro de nuestros colegios, y nosotros una vez a la semana, yo como psicóloga con un grupo de estudiantes en práctica, tenemos una hora protegida con cada uno de los cursos, con cada uno de los niveles, para trabajar el desarrollo socioemocional, para entregar este espacio de expresión, para desarrollar autoestima, ¿no es cierto?, y fortalecerla, para trabajar resolución de conflictos, liderazgo, autocuidado, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, a modo de prevención y comprensión, es una tremenda herramienta y estrategia. Y finalmente puse juego y comunicación, porque creo que no quería que se me quedara fuera ninguno de los dos. Nosotros consideramos que como colegio tenemos que asegurarle a estos niños y a estos adolescentes de cuidar y proteger un espacio donde ellos puedan seguir siendo niños y adolescentes, donde ellos puedan, donde la temática que se aborde durante el día no sea solo la enfermedad, sino que sus gustos, sus intereses, sus temores, más allá de la enfermedad. Y en eso protegemos mucho. Y el juego. Nuestros recreos son sagrados para los niños y todos intentamos desde las distintas áreas hacer nuestras clases, nuestras intervenciones siempre desde lo lúdico, desde lo artístico, etcétera. Y para finalizar, porque sé que la tira está histérica porque me pasé un montón en el tiempo, nuestras estrategias de acompañamiento y de prevención siempre son en base a estas tres premisas, y es no olvidando que debemos siempre respetar el ritmo de cada uno de nuestros pacientes, estudiantes, y su individualidad. Aunque tengamos dos niños con el mismo diagnóstico, son dos niños distintos. Por lo tanto, el abordaje que vamos a hacer en ese caso es individual, y es muy importante que tengamos la mayor cantidad de información desde los distintos actores para poder armar un plan especial para cada uno de ellos. También, que lo habían dicho por ahí, sin olvidar que no debemos sobreproteger, pero tampoco invisibilizar. Ahí hablamos del equilibrio de nuevo, ¿no es cierto? Esto de estar todo el rato recalcando, mira, si él está luchando, él lo está pasando mal, pero también al pasar a nunca hablar de la enfermedad, creo que no es la forma, sino que encontrar un equilibrio donde ellos se puedan expresar cuando lo necesiten y cuando lo quieran hacer. Y finalmente, que no debemos etiquetar. Esto una vez me lo dijo una paciente en un taller que lo encontré maravilloso. Lo pongo textual siempre: no me etiquetes, soy mucho más que un diagnóstico. Y eso no se nos puede olvidar. Son mucho más que un estudiante, son mucho más que un diagnóstico, son seres humanos, son personas, son niños y adolescentes que nos necesitan, de nuestro acompañamiento y de los cuales aprendemos tanto. Eso. Muchas gracias. Ahí están nuestros correos también con Rita por si alguien quisiera preguntar algo. Gracias, Carolina. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, Carolina y Rita. Bien. A continuación, Carmina Domit. Ella es enfermera matrona y magíster en enfermería, diplomada en ética asistencial y clínica, humanización de la salud, docencia en ciencias de la salud y gestión y liderazgo. Tiene 28 años de experiencia en Coaniquem, 14 años como coordinadora de pabellón y 14 años en la DEDI. Su cargo actual es subdirectora de docencia y extensión. Se desempeña además como docente en la Universidad Mayor en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios. Gracias, Beatriz, por la presentación. Bueno, aterrizamos ahora un poquitito en Coaniquem, pero voy a contextualizar un poco, y dado que el tema es prevención y comprensión de la situación de enfermedad, ¿cierto?, para los niños, niñas y jóvenes, yo me voy a abocar en estos últimos minutos a hablar un poquitito de lo que son los niveles de prevención de la enfermedad y la participación de los niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Que nos parece que es algo que
debemos complementar con lo anterior y que tenemos un rol también importante que realizar en ello. Por lo mismo voy a comenzar generalizando y dando a entender que entendamos todos lo mismo sobre lo que es la prevención. Sabemos que la prevención, y vamos a ver que se da en distintos niveles, a nivel de un proceso de salud, pero también de enfermedad, es siempre tomar medidas por adelantado, ¿ya? Es llegar antes de que algo se produzca, no solo la enfermedad, sino que también puede ser una complicación. Y es ahí donde vemos también nuestra participación. Entonces definimos prevención como tomar medidas por adelantado para evitar un daño, para evitar un riesgo o un peligro, como lo vemos nosotros con nuestros pacientes en Cuaniquem. Y este concepto y estas acciones incluyen todo lo necesario para poder evitar ese riesgo, ya todo aquello que podamos hacer al respecto. En salud hablamos de 3 niveles de prevención, ya que los grafico aquí en esta lámina, porque se intervienen en diferentes etapas. Generalmente uno habla de prevención cuando dice antes de que se produzca la enfermedad, cuando nosotros hacemos una intervención sobre los factores de riesgo para interrumpirlos, se llama prevención primaria, ¿ya? Y en esto tenemos un montón de ejemplos, vamos a ver un par después, pero tiene que ver antes de que el niño o el adulto se enferme, podemos hacer un montón de cosas que las hacemos en salud, pero que también se pueden hacer en el contexto de actividades educativas y donde la educación regular aquí hace bastante, todo lo que tiene que ver con la actividad física, con la alimentación sana, con un montón de otras intervenciones que se pueden utilizar en el contexto de la educación regular para hacer prevención primaria y evitar muchas enfermedades en los niños, niñas y jóvenes. Pero una vez que la enfermedad ya está instalada, vienen aquí entonces un montón también de acciones de prevención que podemos hacer, que tienen que ver con prevención secundaria, para evitar que la enfermedad se complique, para evitar que la enfermedad avance y para favorecer la mejoría. Eso es prevención secundaria, la hacemos en el contexto de todo lo que tiene que ver con la atención de salud, pero también los docentes hospitalarios tienen mucho que hacer y que intervenir en este contexto. Y finalmente nos encontramos con el concepto de prevención terciaria, que es cuando ya la enfermedad se instaló y dejó secuelas. Y es aquí donde vienen un montón de trabajos en el contexto de la rehabilitación, y si lo pensamos en niños es volver a habilitar para la vida lo más similar posible a la que tenía antes de la enfermedad, pero cuando tiene secuelas. Y también en esta etapa y en este nivel de atención, la pedagogía y los docentes hospitalarios tienen mucho que aportar y que ayudar a sus estudiantes. Aquí están como las descripciones, todo lo primario va dirigido a la población general, principalmente a la población sana, ¿cierto? Y en salud pública va dirigido a limitar disminuir la incidencia de enfermedades, ¿cierto? Y controlar sus factores de riesgo. La prevención secundaria va principalmente dirigida a los grupos de riesgo, cuando ya la enfermedad se produjo o está a punto de producirse, y es muy importante aquí los tratamientos precoces y los tratamientos oportunos de cualquier enfermedad que el niño o alumno de ustedes pudiera estar cursando. Y finalmente, cuando las personas ya están enfermos, lo que buscamos es reducir el progreso y las complicaciones de las enfermedades, y que ojalá tengan mucho menos secuelas y menos discapacidades. Y por supuesto disminuir el sufrimiento, que va en el contexto de también todo lo anterior. Algunos ejemplos de prevención primaria conocidos en nuestros niños que nos rodean: todos los programas de vacunación masiva, programas nacionales de inmunizaciones que existen, llegamos antes que llegue la enfermedad. Programas de alimentación saludable, llegamos antes de que llegue la enfermedad. Programas de actividad física, llegamos antes que llegue la enfermedad. ¿Cuánto pueden ayudar los docentes para la salud de sus estudiantes en esto? Es un montón, ¿ya? Luego, ejemplos de prevención secundaria, solamente en pediatría, en niños, examen de agudeza visual que se realizan en enfermería escolar muchas veces en los colegios, los exámenes dentales preventivos que existen, y ya en el nivel terciario todo lo que es la rehabilitación kinesiológica, las cirugías reconstructivas, que tanto les toca a ustedes muchas veces acompañar a sus propios alumnos en estos procesos y entender lo que están viviendo. Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos de incorporar a que ojalá los niños, niñas y jóvenes comprendan la importancia, pero también no solo de su enfermedad, sino de la participación que pueden y deben ojalá tener en estos 3 niveles.
y para eso tenemos que conocerlas nosotros previamente. ¿Cómo lo hacemos? Dispongamos del material adecuado para cada etapa del desarrollo. Qué importante y qué distinto es lo que vamos a utilizar, obviamente, para un preescolar, para un escolar o para un estudiante secundario. Sugerencia súper importante, preparemos, ojalá, todos estos materiales relacionados con la enfermedad o relacionados con la prevención de enfermedad en conjunto por profesionales de la salud con los educadores. Complementémonos, comuniquémonos, como se dijo en tantas de las intervenciones. Y esto va a ser súper importante para poder definir los mejores contenidos que tenemos que entregar y la metodología más adecuada para llegar a ellos. En salud hacemos mucha educación y en educación hacen mucha salud. Entonces tenemos que trabajar en equipo, ¿ya? Por el bien de, desde salud nuestros pacientes, desde la educación sus estudiantes. Y invitar en cada uno de los contextos de trabajo, de actividades educativas, etcétera, a las acciones de autocuidado personal, ya estoy hablando ya no del autocuidado de los docentes como se mencionó antes, sino que invitar a la acción de autocuidado de nuestros propios alumnos, de los propios niños con los que ustedes se relacionan en diferentes instancias, y también invitarlos a ellos mismos al cuidado de otros, ¿ya? Los niños les hace mucho sentido esto y los empodera mucho, ¿ya? Sobre todo cuando ellos ya han tenido la experiencia de enfermedad. Entonces, esto les da como una autoridad distinta. Los niños pueden identificar qué hacen, cómo hacen las cosas y cómo pueden mejorarlas. Y nosotros podemos usar el juego y la tecnología, que va un poco dentro de las estrategias que se vieron, previamente ya se mencionaron, como mejores herramientas para transmitir todo esto. Finalmente, les voy a compartir una pequeña experiencia de actividad de prevención primaria que nosotros implementamos en Cuaniquén para tratar de que menos niños se quemen. Hicimos el año pasado, en tiempos de pandemia, por riesgo de que aumentan las quemaduras al quedarse los niños en las casas, una campaña interactiva para los niños a través de redes sociales, con este personaje que es un gato. El gato Santi es la mascota de Lucas y Camila, que son dos hermanos, y este gato es muy travieso y se está permanentemente exponiendo al riesgo de quemarse, ¿ya? Y nunca llega a quemarse porque Lucas y Camila siempre lo alcanzan a salvar, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este? Es transmitir y enseñarle a los niños diferentes riesgos. ¿Por qué un gato? Porque antes exponíamos siempre un niño al peligro como modelo, y los niños copian lo que ven, como vemos en la lámina de la derecha, ¿ya? El niño, si ve a otro niño haciendo algo, puede querer imitarlo. Sin embargo, si le ponemos este gatito, que es la mascota, apelamos al cariño que tienen los niños por los animales, ¿cierto? Y los empoderamos también a ellos como para hacer algo positivo y constructivo. Hicimos 11 videos de animaciones con personajes, los publicábamos en redes sociales, invitábamos a los niños a que dibujaran lo que aprendieron en el video. Y esta fue la respuesta. Más de 2000 dibujos nos llegaron de respuesta con lo que los niños aprendían al ver estos videos que iban dirigidos a ellos, donde aplicaban además su propia realidad. El gato estaba a punto de tocar una estufa en el video, pero ellos dibujaban la estufa que tenían en su casa, no la estufa igual a la que veían en el video que tenía el gato. Entonces fuimos viendo cómo ellos iban incorporando y respondiendo a esto. Campaña interactiva, ¿por qué? Porque nosotros les mandábamos un mensaje, ellos respondían, les mandábamos de vuelta una credencial, porque ellos formaban parte del club de amigos de Santi, les dábamos una medalla también, todo esto virtual y descargable, imprimible, y un diploma, ¿ya? Los niños participan, responden y replican, ¿ya? Nosotros pensábamos antes que solo los adultos replican los contenidos que nosotros los transmitimos. Los mejores replicadores que hemos encontrado nosotros en prevención de quemadura son los niños, y no solo los niños sanos, sino que también los niños en situación de enfermedad. Termino con esta imagen y con esta frase que a mí me hace mucho sentido, pero principalmente aquí lo que quiero rescatar es el comprender, ¿ya? El comprender al otro, pero también que nosotros, y por lo menos la experiencia que yo vi como enfermera muchos años en Cuaniquén, es que por mucho que yo le explicara, yo era enfermera de pabellón, y le trataba de explicar a los pacientes en qué iba a consistir la cirugía que se iba a hacer, o explicarle a las mamás en qué consistía la operación que se le iba a hacer a su hijo. Y después de un tiempo me di cuenta que nadie le podía explicar, o nadie podía entender mejor a una mamá de un niño con quemadura, o a un niño con quemadura,
nadie podía hacerlo mejor que otra mamá, que un niño con quemadura, o que otro niño con quemadura, que ya había vivido lo mismo. Y entonces aquí la invitación es a fomentar la empatía en nuestros estudiantes, en los estudiantes de ustedes, en sus alumnos, los niños, niñas y jóvenes con los que trabajan, y a utilizarlos, por favor no me malinterpreten, utilizarlos a ellos también como estrategia, como herramienta de ayudar al otro a comprender la enfermedad y a prevenir la enfermedad o a prevenir las complicaciones. De pronto nos damos un montón de vueltas nosotros buscando la mejor forma de hacer las cosas cuando la tenemos a la mano y son ellos mismos. Entre ellos se comunican mucho mejor, se entienden mucho más rápido y se pueden comprender y conectar mucho mejor. Así que la invitación también es a eso, es algo que a nosotros en Coaniquem nos ha dado muchos resultados, generar, se dijo en algún momento también en algún grupo, generar grupos de pares, ¿ya? Los grupos de pares son... favorecen mucho el crecimiento en este sentido. Así que eso para no alargar más y quedo atenta a cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmina. Creo que si hay una palabra que resume las tres presentaciones que vimos hoy día, es claramente la empatía. ¿No? La empatía permite que este tema de la comprensión y de la prevención sea facilitada, por así decirlo. Estamos todos muy acotados de tiempo, pero si alguien tiene una pregunta o algún comentario que hacer, este es el momento. Dejé en el chat el enlace de la asistencia, lo vuelvo a poner por si es que alguien no lo vio. Bien, si no hay preguntas o comentarios, vamos a continuar. Primero comentarles que para aquellas con un porcentaje de asistencia por sobre el 80%, es decir, al menos han asistido a 10 de las 12 jornadas. Recuerden que pueden acceder a esta certificación que tiene una evaluación, y para eso, para explicar bien los detalles de esa jornada, los vamos a contactar y las vamos a contactar a través de correo para una jornada especial que vamos a hacer el próximo miércoles, que es 27 de octubre, a esta misma hora, a las 2:30. Así que ahí atentos y atentas a su correo para entregarles la información. Y ahora sí, damos pase al cierre de las jornadas. Estas han sido 12 jornadas que parten como una iniciativa del año pasado de reinventarnos y poder continuar con la labor de capacitación, que es algo a lo que le da mucha énfasis la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem. La situación de pandemia, la situación sanitaria nos forzó un poco a ponernos creativos y seguir, como decía, continuar con esta labor de capacitación. El año pasado fueron los seminarios virtuales sobre pedagogía hospitalaria, y este año quisimos que ustedes fuesen los protagonistas de las jornadas. Creemos que hay mucho conocimiento en las y los distintos profesionales de la pedagogía hospitalaria, que muchas veces quedan aislados en su propio contexto, en su propia realidad, y no logran ser compartidos por las distancias que tenemos, porque dentro de nuestras propias realidades, dentro de los propios países donde cada uno se desempeña, también son espacios muy reducidos. Entonces quisimos generar un espacio donde los distintos saberes que tenemos pudiesen ser rescatados y pudiesen ser valorados. Entonces, también en ese ánimo siempre quisimos que partieran las jornadas de reflexión con el diálogo entre ustedes, y desde ahí, desde ese momento, pasar a las presentaciones de las personas que invitásemos. Entonces, la invitación es también a replicar estos espacios de reflexión en sus propias realidades, hacerlo de forma local. Como hemos visto, es posible y es necesario también. Así que la invitación es esa, es a replicar estos espacios. Les tenemos un pequeño videito preparado que se los vamos a mostrar ahora, y espero que les guste. Un segundito.
Jornadas de reflexión sobre pedagogía hospitalaria. La situación sanitaria mundial nos exigió reinventarnos y buscar nuevas maneras de compartir con distintos profesionales del área. Este año quisimos rescatar sus saberes, por lo que propusimos jornadas de reflexión sobre pedagogía hospitalaria en donde los protagonistas fuesen ustedes. En un recorrido de 12 temas pudimos conocernos, dialogar y compartir nuestros puntos de vista. Perdón, no sé si se está viendo, creo que apreté algo. Denme un segundo. Se interrumpió, Bea. Sí, perdón, creo que apreté algo. Denme un segundo. Lo siento, lo siento. Ahora sí. Jornadas de reflexión sobre pedagogía hospitalaria. La situación sanitaria mundial nos exigió reinventarnos y buscar nuevas maneras de compartir con distintos profesionales del área. Este año quisimos rescatar sus saberes, por lo que propusimos jornadas de reflexión sobre pedagogía hospitalaria en donde los protagonistas fuesen ustedes. En un recorrido de 12 temas pudimos conocernos, dialogar y compartir nuestros puntos de vista. En estas jornadas participaron 136 personas de distintos lugares de Chile: Argentina, México, Colombia, Honduras, Paraguay, Perú, Guatemala, Brasil, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y España. Pudimos compartir puntos de vista con profesionales y estudiantes de distintas disciplinas, tales como docentes de distintas áreas, personas en cargos directivos, gente del área de psicología, psicopedagogía, educación diferencial, trabajo social, además de investigadores y talleristas. Esto permitió enriquecer nuestras reflexiones grupales y colectivas. Una parte importante de las jornadas fue la participación de 31 expositores, quienes permitieron ver materializados nuestros diálogos a través de la teoría y las experiencias en aulas y colegios hospitalarios, así como también en centros de salud. La situación sanitaria permitió acortar distancias y compartieron sus experiencias de distintos lugares de Chile, Argentina, México, Colombia y España. Desde la Corporación de Ayuda al Niño Quemado y la Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquem, queremos agradecer a todos y todas quienes nos acompañaron en estas 12 jornadas. Esperamos haber sido un aporte en su formación y que pronto nos podamos reencontrar. Muchas gracias. A vosotros. Eso sería todo por hoy y esperamos, como decíamos ahí, poder volver a encontrarnos pronto. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes ahí, buenas noches aquí. Chao, gracias. Chao. Chao. Un abrazo. Gracias, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Felicidades. Felicitaciones. Hasta adiós. pronto. Hasta luego. Gracias.